Continuamos nuestro estudio. Buenas tardes con Primera Corintios, capítulo 5. Ahora entramos al capítulo 5 de Primera Corintios, que es un pasaje un tanto complicado, tiene que ver con el pecado. Y, y de hecho el apóstol Pablo dedica varios capítulos ya de su carta a ciertas situaciones de la vida, ciertas eh, desviaciones y situaciones complicadas que se tenían en ese entonces, por el cual los corintios pecaban, ¿no? Pero aunque vamos a ver cierto tono un poco duro, un poco fuerte del apóstol Pablo, pues está llamando a la corrección. Y tomemos en cuenta ciertas cosas. Hay diferentes pasajes muy valiosos, muy importantes y si es necesario, pues nos centramos en eso. Así que, capítulo 5 pues habla específicamente sobre la fornicación. El apóstol Pablo empieza a hablar sobre la fornicación. Y son pasajes bastante difíciles, especialmente en nuestro tiempo, ya que en nuestro tiempo vivimos en una situación en la que en la iglesia ya casi que es normal la fornicación, incluso me refiero adentro de la iglesia. Es decir, las iglesias ya se han vuelto tan liberales de que está bien la fornicación, no hay ningún problema al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Y es muy importante ya que el apóstol Pablo empieza a explicar sobre todo esto. Bien. Nuevamente, como digo, son pasajes un poco fuertes, un poco difíciles y hay muchos creyentes que les molesta, que les irrita esto, ya que quieren la salvación, pero no quieren obedecer al Señor. Quieren que el Señor les salve, libre sus almas, las almas de sus familias, pero no quieren comprometerse con Él. Y en parte esto es el compromiso. El apóstol Pablo nos orienta bastante sobre el compromiso que debe tener el creyente incluso en su cuerpo, aunque aquí ya estaría mencionando el capítulo 6. No creo que lleguemos en este estudio a cubrir el capítulo 6, lo más seguro es que sea el siguiente. Así que es un pasaje bastante difícil, capítulo 5 vamos a entrar. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? El apóstol entonces señala esta situación tan difícil, no es simplemente fornicación, sino ya es directamente incesto, en donde ocurre un pecado bastante severo, es de hecho el pecado que cometió Rubén, y por esta razón Rubén básicamente perdió la primogenitura. Es por eso que Rubén no tiene un nombre importante o un sitio importante adentro de toda la historia de Israel. Rubén, de hecho, es el mayor de todos los hijos de Jacob, pero él básicamente se entiende que perdió la primogenitura debido a esto, debido a su pecado. De hecho, lo señala Moisés. Entonces, este es el pecado que estaba viendo aquí el apóstol. Me llama la atención hace un momento que decía en el primer versículo tal pecado o tal tipo de fornicación que ni siquiera entre los gentiles se menciona ese tipo de fornicación. Muy extraño y me llama la atención ya que aquí a los gentiles que se refiere, pues obviamente es al pueblo romano, el pueblo gentil, el pueblo que conocía muy bien los baños romanos en donde se hacían gravísimos actos de perversión y de lascivia. Y pareciera como que a ellos incluso les molestaría este tipo de actitudes. La actitud en donde un hombre tiene la mujer de su padre, como menciona el versículo 1. Llama la atención esto. Y esta persona estaba dentro de la iglesia. Cabe mencionar desde ya que según los historiadores y según los teólogos, comprenden que esta persona se arrepintió. Esta persona se arrepintió, arreglaron su vida y es lo que vemos mencionado por el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios. Entonces cabe la pena mencionar esto, ya que este acto hubo arrepentimiento, hubo restauración, hubo perdón y por supuesto todo se arregló. El apóstol Pablo entonces habla sobre esto en la segunda carta de Corintios. Es lo que entienden los teólogos. Entonces, ¿cómo enfrenta esta situación el apóstol? Vosotros estáis envanecidos, dice el versículo 2. Vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Más o menos es la actitud de las personas, ¿no? Al ver algo malo,
Pues, ¿qué es lo que empieza? Lo que nosotros llamaríamos chisme. Entiendo yo que es eso, lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Ustedes se han envanecido. Ustedes, en lugar de lamentarse y de preocuparse por esta situación y si de verdad son hermanos en Cristo, qué va a pasar con la iglesia, pues más adelante el apóstol Pablo menciona sobre la levadura. Vamos a llegar a eso. ¿Qué va a pasar? Adentro de la iglesia tener una situación así, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasarnos? Y entonces es muy importante. El apóstol entonces señala, en lugar de preocuparse, ustedes empezaron a hacer cosas incorrectas. Ustedes se envanecieron. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Algunos puede ser que tomen estos pasajes a continuación como respaldo de lo que llamarían la cobertura, pero formalmente no es cobertura. El apóstol Pablo está orando por este caso y por esta situación, está orando desde donde estaba intercediendo, y es eso de lo que está hablando. Y como mencioné, en realidad, con respecto al acto que pasó, según parece, hubo arrepentimiento y es lo que mencionan los teólogos. El apóstol entonces se dispone, junto con ellos, a orar, a interceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estoy en el versículo 4 del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, está hablando de esa persona pecadora, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y es un pasaje bastante complicado, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo de que él va a orar y ustedes oren y oremos juntos. Yo voy a interceder también, yo voy a estar junto con ustedes, no puedo estar físicamente, pero sí puedo estar en mi espíritu orando juntamente con ustedes y vamos a orar para que esta persona pecadora sea ¿qué? Entregada a Satanás para destrucción de la carne, es decir, darle permiso al demonio para que destruyera su carne, su cuerpo. ¿Y esto para qué? Para que muriera y entonces su espíritu pudiera ser salvo en el día del Señor Jesús, como menciona el apóstol. Es un pasaje bastante difícil, es un pasaje bastante complicado y vale la pena entonces comprender nuestra situación. Bueno, entonces nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo. Pues en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado, aunque tenemos que aprender a juzgar, y de eso tratan estos pasajes, por cierto. El apóstol Pablo llama la atención a eso, que nosotros debemos ser sabios para juzgar. Así empieza el capítulo 6. Debemos ser sabios para juzgar porque nosotros no solamente vamos a juzgar al mundo, sino que vamos a juzgar hasta los mismos ángeles. Entonces, si vamos a juzgar a los ángeles en la eternidad, ¿por qué aquí vamos a tener complicaciones con estas situaciones de la vida? Entonces, aunque tenemos ese llamado de juzgar, propiamente como iglesia nosotros no tenemos la obligación de decir a este lo entregamos a Satanás, al otro lo entregamos a Satanás y aquí y allá. Lo mejor es tomar, como fue el caso de los hechos, muchos casos de los hechos, como la situación de Ananías y Zafira, por ejemplo, en donde, ¿qué pasó? Ellos le quisieron robar al Señor. Y porque le quisieron robar al Señor y mentir al Espíritu Santo, por esa razón ellos murieron. Eso no quiere decir que oremos porque a todos los que roban la ofrenda o porque a todos los que mienten con respecto a la ofrenda o respecto a lo que le quieren entregar al Señor, entonces que todos ellos se mueran. No se trata de eso, es un ejemplo. Es un ejemplo de la delicadeza, es un ejemplo de lo difícil, es un ejemplo de cuidado con la suciedad, cuidado con permitir el pecado, cuidado con seguir permitiendo el pecado. Y eso es muy importante. Vale la pena y creo que es muy importante que el apóstol empiece por esto para que entendiésemos todos nosotros lo importante que es dejar de pecar. Es cierto que venimos a Cristo, es cierto que Él pagó nuestros pecados, pero es importantísimo y eso es parte de la vida cristiana que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de hacer lo malo y que dejemos de buscar lo malo, que empecemos a buscar el bien y que todo nuestro ser y toda nuestra vida hable sobre el bien que debemos buscar y que hemos recibido de nuestro Dios. Ese es el propósito de todo creyente. El propósito del creyente no es seguir haciendo lo malo y estoy con un pie en la iglesia y con otro pie en el prostíbulo, por ejemplo, o en el bar o en cualquier otro lugar que sea malo, que sea del mundo, que sea pagano y en donde yo cometa mal, donde yo haga lo malo. Eso es lo que estaba pasando acá y el apóstol Pablo lo juzga en este sentido.
Imagínense, pónganse a pensar de que en la iglesia hubiese un comité, por así decirlo, un grupo de hermanos, un grupo de intercesores e intercesoras para orar a quién van a entregar a Satanás. Imagínense, ¿no? Sería una situación bastante difícil. ¿Y qué pasaría con los conflictos entre pastores y entre diferentes siervos? Tal siervo, entonces como habló mal de mí, entonces yo lo entrego a Satanás. Tal otro siervo, entonces como habló mal de mí, entonces yo lo entrego a Satanás. Por eso es que no son coherentes tomar estas formas como medios y usos directos para la iglesia, sino tomarlos como fue en el libro de Hechos. Una situación de ejemplo, una situación de inicio, una situación de muestra, precisamente para comprender lo difícil que es para el creyente, el verdadero creyente, el pecado. Es decir, puede significar incluso su pérdida de vida. Su vida en esta tierra se acortará. Su vida en esta tierra se acortará. ¿Por qué? Porque sigue pecando y sigue pecando y sigue haciendo lo malo. Y eso es precisamente porque es más importante salvar el alma que salvar el cuerpo. Tal como lo dice el Señor, si tu mano te es ocasión de caer, entonces es mejor que la cortes. Si tu pierna, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que lo saques de ti. Ok, por supuesto, entendemos que ese es una hipérbole, pero es precisamente la idea que se da acá, la idea de la importancia en el creyente de dejar de hacer lo malo. No es que el pecado nos impida llegar a Cristo, porque Cristo es quien pagó nuestros pecados, pero al estar en los caminos del Señor, al estar adentro de la iglesia, al estar buscando y conociendo el nombre del Señor, pues por supuesto es muy importante que todo esto cambie. Perdón. De hecho, de esto habla precisamente el capítulo 6. Me encantaría que nos saltáramos al capítulo 6, pero es mejor que vayamos por orden. Pues el apóstol Pablo sí menciona precisamente el lavamiento del Espíritu, el lavamiento y la justificación que recibimos en Cristo. Todo eso nos lava, nos purifica y eso tiene que cambiarnos y tiene que transformar nuestras almas. Entonces, aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo es de un juicio, de una persona que adentro de la iglesia comete estos actos tan malos, estos actos tan bajos, y entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Un juicio. Dios tiene que decidir. Esa persona no se decide si por Cristo o por el mundo, pues entonces tiene que decidir. Y si de verdad ha conocido a Cristo, si de verdad es creyente, pues lo mejor es que termine su vida en esta tierra para que no siga haciendo lo malo y por supuesto pueda ser salvo. Ahora, ese tipo de juicio sí lo vemos, solamente que se lo dejamos a Dios. Nosotros no lo juzgamos propiamente, nosotros no oramos propiamente, solamente encomendamos a las personas que hacen lo malo a juicio de Dios, que el Señor decida. No, no es decir, no decir que les caiga juicio, sino decir, Señor, tú decides, Señor, si son tus hijos, Señor, si de verdad tú los quieres, entonces te los entregamos. Pues al final, es el Señor quien debe decidir sobre todos estos juicios. Pues son juicios bastante difíciles. Como mencionaba en el ejemplo, si nos disponemos, bueno, aquel merece morir, bueno, aquel entreguémoslo a Satanás o alguna cosa así, imagínense el desorden que habría en la iglesia del Señor Jesucristo. Sería un desorden muy grave. Lo que es mejor entender es de que este es un ejemplo. Es un ejemplo dado a la iglesia, siendo que era el apóstol Pablo, y un ejemplo hacia qué sucedía, que debe pasar con un creyente que no vive esa transformación. Está dentro de la iglesia, pero no es transformado. Está dentro de la iglesia, pero no cambia. Y obviamente hace lo malo. Lo que vemos nosotros naturalmente dentro de la iglesia y cuando es una verdadera iglesia, pues el pecador por sus propios pies va a salir de la iglesia. No necesitamos ni siquiera decirle. Más bien lo que nosotros hacemos es seguir predicando el evangelio, seguir predicando la verdad y se van a molestar tanto que lo que van a hacer es salir. Pues ¿por qué? Porque aman su pecado, aman por supuesto su pecado más que a Cristo. Y esa es la situación acá con la fornicación, es la situación acá con el incesto. La fornicación se hizo tan grave que se volvió incesto. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo está tratando esto. Ahora, muy importante, lo vamos a ver en el capítulo 5, 6, 7 y, si no estoy mal, hasta el 12. Perdón, hasta el 11, porque el apóstol Pablo empieza a tratar todas estas situaciones de vida, situaciones de pecado, y lo que vamos a ver es el apóstol Pablo exponiendo lo que Dios dice, es decir, lo que el Señor, la ley del Señor, y también exponiendo ciertas cosas que él ha considerado como convenientes
para él, convenientes para su persona, convenientes para su ministerio, y es así como juzga el apóstol Pablo. Hago este paréntesis porque pues también es importante entender al apóstol. Al apóstol Pablo, recordemos que es nuestro ejemplo, eso lo vimos la semana pasada y de hecho lo vamos a seguir viendo bastante. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo porque él es un ejemplo perfecto de Cristo y él entonces trata de buscar más allá, como apóstol, como siervo de Dios, como ministro de Dios, él trata de ir más allá, es decir, no es que haya algo mejor que lo que Dios da, sino que Él no quiere dejar duda. El ejemplo perfecto de esto es en el capítulo 9 cuando habla sobre las ofrendas. Cuando nos habla sobre las ofrendas, nos habla de todo lo que el Señor ha dicho. Entre esas cosas, algo tan importante como aquellos que trabajan en el Evangelio o que son ministros del Evangelio, pues Dios ha mandado, el Señor ha mandado que sean ministros, que vivan del Evangelio. Es lo que menciona el apóstol. Ahora, el apóstol, por conveniencia de su ministerio, como dice él, para que no sea mal entendido mi ministerio, por eso es que yo no tomo o yo no uso de ese derecho. Aún así, el apóstol, por supuesto, varias veces estuvo preso, también se menciona en sus cartas todo lo que se le ha dado, todas las ofrendas, incluso lo vemos en la carta de Filipenses, él pidiendo también esa ayuda y ese fruto, así le llama el apóstol, fruto precisamente a los filipenses. Es un ejemplo sobre la ofrenda. Lo que quiero decir es de que vemos el carácter del apóstol Pablo, en donde esto dice el Señor, esto veo yo como conveniente, esto me gusta más, esto sería todavía más perfecto, no de lo que dice el Señor, sino de lo que a Él le parece en cuanto a conveniencia para tratar de ganar a más personas para el Evangelio de Cristo. Es muy importante que veamos esas características y las diferenciamos. Es por eso que acá vemos este caso cómo el apóstol estaba tratando este incesto que estaba sucediendo adentro de la iglesia de Corinto. Y él les dice, yo no puedo estar con ustedes, yo no puedo estar ahí para hablar con estas personas, para decirles, bueno, se quedan, se van, ¿qué son ustedes? O hablarles del Señor Jesucristo, volverles a evangelizar, pues eso es lo necesario. Pero con mi espíritu, dice él, vamos a orar todos y vamos a entregarle a Satanás. Es un caso y es un evento bastante complicado, bastante difícil, pero veamos el juicio, ¿no? El juicio es de que una persona que comete tal situación, tal clase de maldad, pues lo que sucede o su juicio bien merecido es que su vida se acorte. Aunque como iglesia nosotros no tenemos esa práctica y no avalamos esa práctica, pues por lo que acabo de decir hace algunos momentos, habría un desorden terrible adentro de la iglesia y una de maldiciones y maldiciones terribles adentro de la iglesia. Eso no quiere decir que el Señor no juzgue. El Señor juzga en su iglesia. De hecho, para eso sirve su iglesia. Su iglesia sirve, por supuesto, para alimentar, para cuidar, para bendecir, para guiar y para mantener a los hijos de Dios adentro de los caminos del Señor, pero también sirve para juzgar. Dios ve lo que todos hacen adentro de la iglesia y dependiendo de eso, Él juzga. Y por supuesto, en el caso de algún pecado tan grave así como este, pues el Señor juzga. Entonces, espero que haya quedado claro esto. Esta situación, como mencionaba, es bastante difícil de entender. Y aquí el apóstol no nos dice, esto es lo que dice el Señor que tienen que hacer todos. No, esto es un caso en cuanto a él juzgando qué es lo que se debería hacer. Oremos al Señor, que sea entregado a Satanás y que muera. Hago nuevamente notar, como mencionaba, de que los teólogos indican que estas personas se arrepintieron y son las que son mencionadas después en Segunda de Corintios. Hago notar eso. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Muy interesante, pues sigue tomando la idea de la Pascua. De hecho, leamos el versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muy interesante que el apóstol toma este símbolo. Más o menos como habíamos visto en los capítulos anteriores, que el apóstol Pablo toma el símbolo de la niñez, toma el símbolo de una planta, pues ahora toma el símbolo de de la levadura, para hacer entender que o
¿Cuál es el símbolo de la levadura acá? Porque sabemos que el Señor Jesucristo también usó el símbolo de la levadura para mencionar o para ilustrar el reino de Dios. Entonces, aquí es tomada la levadura en otro sentido, es tomada la levadura en el sentido del pecado. Es así como lo utiliza el apóstol Pablo acá. Es muy importante entender todas esas diferencias, porque una es levadura y aquí es levadura, ¿quiere decir que son lo mismo? No, porque lo único que van a hacer es confundirse. No, aquí el apóstol Pablo está hablando del pecado, está tomando la levadura en el sinónimo de pecado. En cuanto al Señor Jesucristo, sí lo utiliza, de hecho también lo utiliza como pecado el Señor Jesucristo cuando habla de la levadura de los fariseos. Les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ahí habla del pecado y de la maldad y de hecho de las falsas doctrinas de los fariseos. Pero también el Señor Jesús habla del reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Es de la naturaleza de la levadura. Es eso lo que están tomando acá. La naturaleza de la levadura es de que con un poco de levadura, con eso se leuda toda la masa. Solamente un poco de levadura llega a afectar toda la masa y llega a cambiar su composición. Ese es el sentido, por eso es que es utilizado. El apóstol Pablo toma, perdón, también el símbolo de la Pascua es muy importante, pues en la Pascua es, se comían panes sin levadura, se comían especias amargas, se comía el cordero y por supuesto sabemos que de ahí fue tomado también la cena del Señor. El símbolo de la cena del Señor fue establecida cuando el Señor Jesucristo tomó la última cena y la última cena fue cena pascual, la cena de la Pascua. Entonces, es por eso que tenían panes sin levadura. El apóstol está tomando esto diciéndonos, nosotros ya participamos de Cristo Jesús. Nosotros ya hemos recibido a Cristo Jesús, ya tenemos nuestro sacrificio, ya Él ha pagado nuestros pecados y nos ha librado. Entonces, ¿por qué vamos a comer todavía en el símbolo? Es decir, vamos a comer todavía pan con levadura, es decir, pan contaminado. En este sentido, la levadura es el pecado. ¿Por qué vamos a seguir comiendo el pan contaminado? Ya no debemos hacer esto. Ya no debemos vivir de esa manera. Ya como creyentes no debemos vivir de esa manera. Y esa es la lección tan importante de este capítulo, que tenemos que limpiarnos de la levadura, limpiarnos del pecado, limpiarnos del mal. No podemos seguir a Cristo, no podemos comer la Pascua de Cristo, siendo Él el Cordero, y seguir viviendo igual. Es el llamado para todos los creyentes, obviamente, a no ser lo que antes fueron. Baste, dice, si no estoy mal, es el apóstol Pedro, baste el tiempo pasado para hacer lo que quería la carne. Ahora tenemos que hacer lo que quiere Dios, ahora tenemos que vivir para Dios, ahora tenemos que buscar a Dios. Y ese es el conflicto y es un conflicto bastante severo, por eso mencionaba, es un capítulo muy difícil. Pues ser cristiano no se trata simplemente de ir a la iglesia, no se trata simplemente de estar ahí en un servicio, en una predicación, en una enseñanza bíblica, alguna cosa así, y regresar como si nada. Ser cristiano es también irnos limpiando. Ese es uno de los símbolos más importantes o de los efectos más importantes, mejor dicho, de nuestra salvación. Si estamos en Cristo, como dice aquí el apóstol, hemos comido nuestra Pascua. Símbolo de eso precisamente es la cena del Señor. Más adelante en en el capítulo 11 habla precisamente de la cena del Señor. Si hemos comido nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ¿por qué seguimos comiendo ese pan con levadura? Entonces estamos comiendo mala Pascua. Estamos contradiciendo el símbolo, estamos hablando mal, estamos haciendo las cosas mal para Dios. Entonces, si estamos buscando a Dios, entonces tenemos que hacerlo pura y perfectamente. ¿Qué significa entonces comer esos panes sin levadura, como dice al final el versículo 8, de sinceridad y de verdad? Ser sinceros. ¿Ser sinceros con qué? Ser sinceros con nuestra fe, con nuestra seguridad en Cristo Jesús, sabiendo que Él ha pagado todos nuestros pecados y por supuesto que nos ha limpiado de todo mal. A veces se interpreta esto como, bueno, es que solamente es una forma de conciencia, solamente es una forma de pensar, que ya entonces no somos esclavos del pecado, pero seguimos pecando, seguimos haciendo lo malo. ¿Será que es eso en realidad lo que se nos dice? ¿La fe nos dice eso? Por supuesto que nuestra mente tiene que ir cambiando poco a poco, pero le estamos dejando al Espíritu Santo que nos cambie. Por eso les digo, me veo tentado a tomar el capítulo 6 de una vez, pero no puedo. Creo que sí vamos a entrar, pero
no puedo porque es ahí donde se menciona, precisamente da el apóstol una lista de pecados y dice, esto eran ustedes antes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Ya el Espíritu Santo ha transformado sus vidas. Esas son las señales del creyente. Y es por supuesto lo que esperamos. Entonces, un creyente entra a la iglesia y el problema con eso, llamémosle el problema, es de que tiene que decidirse por Cristo verdaderamente o no. Y si no se decide por Cristo, entonces puede venir juicio sobre él. De hecho, el apóstol Pablo menciona ciertos juicios también en el capítulo 11 cuando habla sobre la cena del Señor. Y cuando habla sobre la cena del Señor, también habla sobre juicios. Entonces, el creyente tiene que estar bien sabido, no está entrando a cualquier cosa. No se integra a cualquier cosa. No es simplemente ir a sentarse y se acabó. Estar adentro de la iglesia significa estar bajo la mirada de Dios. Y al estar bajo la mirada de Dios, entonces somos y seremos juzgados por Dios. Ahora, Dios, por supuesto, ha provisto los medios, todos los medios, para santificarnos, para alabarnos, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras mentes, cambiar nuestras almas. Y por eso son tan importantes estos capítulos, del 5 más o menos hasta el 11, como menciono, donde hablan sobre la cena del Señor. Son tan importantes esos capítulos porque precisamente la vida del creyente es así, andar de zancadilla en zancadilla, andar de tropiezo en tropiezo. Ahora, si ya van 10 años y el creyente sigue tropezando con la misma piedra, ¿será que hay una transformación en su vida? ¿Será que hay un cambio? Que por cierto también se nos hace el llamado por medio del apóstol que aprendamos a juzgar. No aprendamos a juzgar a las demás personas para señalarlas o como menciona acá, para envanecerse, es decir, para hacer chisme, para hacer burla, para hacer algo malo. No. ¿Qué tipo de creyente es? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará su edad? Espiritual, llamémosle así. ¿Se ha desarrollado espiritualmente? ¿No se ha desarrollado espiritualmente? ¿Cómo está caminando en Cristo? Cuando vemos un matrimonio que está en problemas, bueno, ¿quién está tratando mal a quién? O los dos. ¿Y cómo está su crecimiento espiritual? Porque eso también afecta. El crecimiento espiritual afecta precisamente en eso. Y en todas las relaciones con los hijos, la relación con la iglesia, la relación con los hermanos y por supuesto la relación con Dios. En este caso está hablando sobre la fornicación. En ese caso está hablando de que si estamos en Cristo, y si hemos comido esa Pascua, que es la Pascua perfecta, Él es el sacrificio perfecto. Si hemos comido esa Pascua única, perfecta y eterna, entonces tenemos que hacerlo también con esos panes sin levadura, es decir, sin pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado, por muy pequeño que sea, va a deformar. Va a deformar, va a transformar, va a hacer daño, va a complicar todo. Y por supuesto, entonces, ¿cuál es el juicio de Dios? Como vemos el caso acá, el pecado solamente va a generar pecado. Ya lo vemos en David, una mentira llevó a otra mentira hasta que lo llevó a asesinato. De unas mentiras nada más. Y por supuesto, ¿en qué empezó? En la fornicación, más exactamente en el adulterio. Pero ahí empezó. Y entonces, eh, el asesinato que él cometió, por supuesto, ¿qué merecía él? Él mismo lo dice. Su muerte. Hasta que el Señor le dice que he remitido tu pecado, no morirás. El juicio era verdadero, merecías morir, pero yo he remitido tu pecado, es decir, lo he transmitido. Por eso no vas a morir. Esa es la única razón. Sabemos a quién fue transmitido o a quién fue remitido. Ahí a David no se lo dijo, solo le dijo así, tu pecado ha sido remitido. Pero nosotros sabemos que nuestro pecado y los pecados de todos han sido remitidos, fueron remitidos a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero de Él comemos también, precisamente. Pero no se trata de seguir nuestra vida igual. Si Dios ha tenido este cambio tan grande, no solamente hacia nosotros, sino hacia todo el mundo, pues el pecado de todos fue lavado, fue purificado, fue muerto en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros le seguimos dando vida? Por eso dice el apóstol, no admitamos tener panes, hablando de la figura, tener panes con levadura.
sino perseveremos. Y por supuesto, todos hacemos lo malo, no todos buscamos hacer cosas malas. El punto es que perseveremos en dejar, en sacar esas cosas. Y precisamente es muy importante el símbolo de la levadura. ¿Por qué? Porque es algo pequeño. Son cosas incorrectas, son cosas falsas o vanas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Probablemente tengo mucho tiempo en mis manos. Bueno, tengo que empezar a hacer otras cosas que son convenientes, que son buenas. De hecho, la palabra de Dios dice, ni siquiera mencionemos las cosas malas, sin importar que sea. Ni siquiera las mencionemos. No le demos tiempo, no le demos lugar, démosle más lugar a Dios. Y ese es nuestro propósito y compromiso como creyentes. Así que muy probablemente vamos a terminar. Además, que no es doctrina, 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 como mencionaba al principio, vamos a ver ciertos casos y ciertas cosas las cuales el apóstol señala y entre eso nos deja ver algunos pasajes muy valiosos, vitales, que tal vez sí están un poco, los podemos tomar un poquito más a la eternidad, digamos, o sea, más afuera del contexto propiamente de lo que está hablando aquí el apóstol. Ya vamos a ver ciertos ejemplos, pero creo que vamos a ir rápido en estos capítulos, pues son casos, 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 son eventos naturales. Estamos versículo 9, ya estamos más de la mitad del capítulo 5. Os he escrito por carta, dice versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Muy interesante el pasaje. No os juntéis con los fornicarios. No os juntéis con los fornicarios. Y de hecho aquí tengo bastante señalado, subrayado mi Biblia, y ese pasaje no lo subrayé. Pero ahora me pongo a pensar, ¿será que esta es precisamente una de las causas por las cuales muchos cristianos caen? Porque se juntan más con los fornicarios que con los creyentes. Se preocupan y les agradan más las actividades que tienen que ver o en donde están los fornicarios que en donde están los creyentes. Y por supuesto, la presión de grupo es muy importante. Y creo que es de eso precisamente de lo que está hablando acá. La presión de grupo. Tengo mis amigos, mi grupo de amigos, mi grupo de amigas y pues no se miden, no se cuidan, no tienen principios, no tienen principios como yo. Ahora, al estar yo con ellos o con ellas, ¿qué va a pasar? Mis principios seguirán igual, mis principios seguirán intactos. Muchas veces los creyentes es eso precisamente el gran problema. No es que los creyentes estén pensando en cosas sexuales todo el tiempo, pero muchas veces es la presión de grupo. Muchas veces es el problema del grupo lo que hace que los creyentes empiecen a tomar. ¿Por qué? Porque el grupo toma cerveza, el grupo toma champán, el grupo toma diferentes cosas. Bueno, y entonces como yo tengo que estar en el grupo, entonces empiezo a tomar. No os juntéis, dice el apóstol Pablo. No os juntéis. De hecho, hay otro pasaje también en la Biblia que menciona prefiriéndonos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a preferir más la compañía de creyentes que de inconversos, que personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas que no conocen a Dios, lo único que nos pueden enseñar es ir al pecado. No nos pueden enseñar mayor cosa. Más bien somos nosotros quienes les tenemos que enseñar. Obviamente, dice el apóstol Pablo, perdón, no absolutamente. Es decir, para que no nos juntemos con las personas pecadoras, pues obviamente tenemos que salir del mundo. Esa es la única forma. Para que nosotros ya no veamos pecado por todos lados, pues la única forma es que salgamos del mundo. Ahora, ¿qué pasa? El apóstol Pablo habla más específicamente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones, ya empieza a aumentar la lista. Ya no está hablando solo de los fornicarios o de la fornicación, sino está hablando de la avaricia, ladrones, idólatras, pues en tal caso o sería necesario salir del mundo. Más bien, y este es parte de la levadura que mencionaba antes, de la cual debemos cuidarnos. Los corintios debían cuidarse y nosotros también debemos cuidarnos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, ahí sí, con ellos sí no nos debemos juntar. Debemos tener cuidado con los que están adentro de la iglesia, como menciona acá, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho,
oh ladrón, con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. Muy interesante, porque aquí lo que debemos hacer y cada quien debe hacer es juzgar su propia debilidad, considerar su propia debilidad y saber entonces en dónde estar y en dónde no estar. Pues como mencionaba antes el apóstol, para poder salir completamente de todos los pecadores, la única forma es ir al mundo. Y ya sé, probablemente piensan en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hasta comió con publicanos, hablaba con prostitutas y diferentes cosas. Por supuesto, sí, pero el Señor Jesucristo no iba a pecar con ellos. Es la gran diferencia. No solamente no iba a pecar con ellos, sino transformaba sus vidas. Es eso lo que se está señalando. Muy importante. Pues nosotros como iglesia, y esto se ha malinterpretado, por supuesto, pero nosotros como iglesia, nosotros no podemos ser como los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? O más exactamente con el judaísmo y el judaísmo radical. El judaísmo radical y los que son judíos radicales, pues no le pueden tocar, ni siquiera darle la mano, porque con eso ya son inmundos. Con eso ya son inmundos. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo jamás nos está llamando a esto. El apóstol Pablo, ¿a qué nos está llamando? El apóstol Pablo nos está llamando a cuidarnos del pecado, a cuidarnos del mal y por supuesto tenemos que hablarle al pecador para que deje su pecado. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro fin. Tenemos que tener cuidado con juntarnos con los pecadores si estos pecadores nos ponen tentación, si estos pecadores nos llevan a lo malo, si estos pecadores nos hacen buscar lo malo. ¿Qué tanto los creyentes están poniendo atención a eso? Los creyentes están poniendo atención a su grupo de amigos. Vean, las universidades son ahora lo común en eso, ¿no? Porque los jóvenes están bien, terminan su diversificado sin ningún problema. Cuando entran a la universidad, como que fuera casi por arte de magia, empiezan con la marihuana, empiezan con la cerveza, empiezan, no digamos, con la fornicación y diferentes cosas. Obviamente, ¿no? A ponerse aretes y diferentes cosas. Y aunque esas situaciones son más cuestiones de estilo, pero vean, lo que quiero decir es la influencia de las personas, la influencia del grupo social, la influencia del lugar en donde están. Tarde o temprano, creo que todos seremos influenciados mientras más estemos y dependiendo de con qué grupo estamos. Por eso el creyente tiene que tener cuidado. El creyente tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque su fe es atacada precisamente por el pecado. Todo creyente. Todo creyente tiene que tener cuidado con quién se está juntando, de qué se está alimentando, qué es lo que está recibiendo, cuál es su grupo con el que le agrada estar y si ese grupo le llevará a hacer lo malo. Y si le llevará a hacer lo malo, es mejor dejar al grupo. Es mejor dejar al grupo. Entonces lo que tiene que hacer el creyente es revisar qué debilidades tiene. Si una persona tiene debilidad hacia la cerveza, hacia el licor, hacia la borrachera, bueno, entonces lo primero que tiene que hacer es dejar por completo a todos sus amigos borrachos, todos, no salir con ellos para nada, no buscarlos para nada, mejor ni siquiera hablarles. O si les va a hablar algo, pues solamente hábleles de Cristo, lo más seguro es que se van a hartar, lo van a odiar, lo van a dejar y está bien, qué bueno, pero es mejor para esa persona, ¿por qué? Porque tiene la debilidad. Si esa persona tiene debilidad hacia idolatría, por ejemplo, es mejor dejar los lugares de la idolatría en cualquier sentido. Cualquier amistad que le lleve a alguna cosa para hacer idolatría, todas esas cosas, mejor dejarlas. De hecho, tenemos que considerar ahora nuestro tiempo donde hasta en ciertas plataformas, incluyendo esta de YouTube, pues por supuesto usted puede encontrar hasta tutoriales cómo hacer idolatría y cómo hacer conjuros y cómo hacer diferentes cosas. ¿Qué es lo que está viendo? ¿A qué se está acercando? Eso es lo que tiene que juntarse, lo que tiene que tener cuidado el creyente es lo que está señalando el apóstol Pablo. No se junten con los fornicarios, obviamente de afuera. Ahora, con estos definitivamente no se estén juntando. Y estos son los que, estando adentro de la iglesia, dicen o hacen fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachos, ladrones y por supuesto la lista sigue. De hecho, vimos una lista de los... em,
De las manifestaciones de la carne, así lo menciona el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne, perdón, sería esa, las manifiestas son las obras de la carne y eso lo vimos en Gálatas, antes de los frutos del Espíritu Santo, está en Gálatas 5. Ahí pueden ir a revisar esa lista, es muy importante. Esa lista el apóstol Pablo la tiene presente siempre, solamente que no la va a revisar y no la va a repetir todo el tiempo. Muy importante, entonces los creyentes, ¿será que se revisan ahora? ¿Será que tienen cuidado de qué amistades tienen? ¿Será que se alejan de las amistades? Tomen en cuenta a sus hijos, cómo son. ¿Quién está llevando a sus hijos? ¿Será que sus hijos de la nada llegan a hacer algo malo? ¿O hay alguien? ¿Hay algo? ¿Hay alguien jalándole? Por supuesto, en consideración, el pecado es absolutamente individual. Cada quien decide soberanamente, individualmente, hacer lo malo. Y por supuesto, por esa razón es que llevará las consecuencias del pecado. Pero las influencias son algo muy utilizado por el diablo, tomen en cuenta eso. El mundo es muy utilizado por el diablo precisamente para hacernos tentar. Y en ese caso, las influencias de las personas son muy utilizadas para hacernos caer en lo malo o tomar esa levadura, como mencionaba el apóstol Pablo. Versículo 12. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De quién está hablando ese perverso? Versículo 11, cuando menciona, con esta persona no se junten y ni siquiera coman con esa persona. ¿Qué quiere decir con ni siquiera coman? Al final del versículo 9, 11, perdón. Ni siquiera coman con esa persona, es decir, tengan cuidado aún con la convivencia. ¿Se acuerdan? A veces o damos esa excusa o se nos ha dado esa excusa, pero solamente estábamos hablando por teléfono o solamente estábamos viendo una película, alguna cosa así. Pues el apóstol Pablo menciona, ni siquiera se acerquen a esa persona, porque no sabemos de qué forma el diablo va a tentar, no sabemos qué puertas estamos abriendo o se abrirán con esa persona que hace lo malo y serán, por supuesto, utilizadas por el demonio precisamente para eso. Como creyentes, entonces juzgamos eso y como dice versículo 13, a este perverso quitarlo de entre vosotros, aunque también puede referirse al del juicio del versículo 5, ¿no? O sea, al final es el mismo caso. Esos perversos, pues también del caso específico que está hablando en el versículo 5, mencionando de que va a orar él junto con todos los corintios para que esta persona que estaba no solamente fornicando, sino cometiendo incesto, fuese entregada a Satanás para la destrucción de su carne. Quiten a ese perverso entre vosotros. Quiten a ese perverso entre vosotros. Es decir, hay que llamar la atención, hay que darle un tiempo de espera, hay que ver si de verdad es creyente, pero si una persona dice que es creyente y hace lo malo y hace maldades fuertes, terribles, como se mencionan acá, sin ninguna pena, lo más seguro es que no es creyente. Lo más seguro es que no es creyente, ¿no? Entonces no tengamos miedo a cuidarnos, a perder amigos, a perder amistades, a perder gente que nos quiera hablar. Más bien nosotros hablemosles de Cristo, pues para eso estamos acá. Nosotros estamos en esta tierra para hablarle a la gente de Cristo Jesús y por supuesto de la perdición y de la condenación. Ahora, ¿qué pasa con un creyente que peca? O en ese intervalo, ¿no? Pues obviamente nosotros todos venimos a Cristo, hemos recibido al Señor Jesucristo y hay como un entretanto en donde no somos perfectos, hacemos lo malo y, por supuesto, hasta que llegamos a tener conocimiento, llamamiento, purificación y transformación. Bueno, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo está ahí transformando, usando la palabra, usando la lectura bíblica, usando la adoración, la cercanía, la convivencia entre la comunión de la iglesia, por supuesto, para transformar al creyente. Pero este es el gran problema. El gran problema es cuando las personas, los creyentes, porque los del mundo no, cuando los creyentes no quieren ser transformados. Cuando los creyentes no quieren ser transformados, pueden pasar un año, 10 años, 20 años, no importa, y esa persona no va a ser transformada. Esperemos que logre ser salva, pues por eso. Nosotros no llegamos a juicios así. Como aparece en el versículo 11, sé que hay quienes aquí no estuvieron cuando estaba hablando sobre el versículo 5, perdón.
pero ahí lo ven después. Es un juicio bastante severo y por eso mencionaba, es una situación del apóstol. Por ser el apóstol Pablo, está dando un ejemplo para hacernos entender la importancia y la dificultad del trato con el pecado en el creyente, adentro de la iglesia. Nosotros entonces tenemos que perseverar en ese cambio, en esa transformación, en esa renovación, que Dios transforme nuestra mente. Ya lo vimos en el capítulo 12 de Romanos, que Dios transforme nuestra mente. Eso no es simplemente para recibir el mensaje, no es simplemente para recibir el evangelio, que nuestra mente sea transformada para que nosotros ya no estemos sometidos a hacer lo malo. Ese es el punto. Tan importante es, bueno, sí lo voy a mencionar, es el capítulo 6, 1 Corintios 6. No hemos entrado todavía al 6, creo que sí nos da unos minutos, pero solamente quiero señalar esto. El apóstol da una lista sobre pecados. Y a partir del 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais. Este es el versículo clave. Y este ojalá que se lo aprendan o que se aprendan la cita 6:11, 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Que se han puesto a pensar de que había homosexuales que recibieron al Señor Jesucristo pero fueron transformados. Se han puesto a pensar que ladrones, que maledicientes, que avaros, que borrachos recibieron al Señor Jesucristo. Eso fue el caso acá en la iglesia de Corinto. Recibieron al Señor Jesucristo y fueron transformados. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados. Nuevamente otra figura. Lavados, ya habéis sido santificados. ¿Esto por qué? Pues ya lo sabemos. Fuimos comprados por precio, el Señor Jesucristo es nuestra redención, en su sacrificio todos nosotros fuimos comprados, Él pagó nuestros pecados y nos lleva a Dios. Ahora Dios es nuestro dueño. Ya habéis sido justificados por el Señor Jesucristo. Recordemos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí al decir destituidos es que no logramos llegar a la meta de justicia que mereceríamos para poder estar con Dios o llegar a Dios. ¿Quién nos da esa justificación? ¿Quién cumple esa justificación perfecta? En nosotros, el Señor Jesucristo es el único. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes no dejan eso, no dejan al Espíritu Santo que nos purifique, no dejan que el Espíritu Santo nos lave y por supuesto no toman el sacrificio del Señor Jesucristo para purificación de nuestras almas, para lavar nuestras mentes. No importa qué pecado tenga, no importa qué maldad tenga o sienta o desee o necesite, todo es y puede ser purificado completamente por la obra del Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por supuesto que sí, puede ser hecho. ¿Qué nos dice el mundo? Por supuesto que no. Eso es lo que nos dice el mundo. Lo que nos dice el mundo es que quien nació homosexual es homosexual y se acabó. Quien es afeminado, así es y se acabó. El borracho simplemente no puede dejar, solamente puede aguantarse y aguantarse y aguantarse y aguantarse. No puede ser transformado. Eso es lo que nos dice el mundo. De hecho, si se dan cuenta, en el mundo ya se sacó en el listado de enfermedades mentales el homosexualismo y todas estas desviaciones. Más adelante el apóstol Pablo, precisamente en este capítulo 6 y es muy interesante porque nos habla del castigo por la fornicación. El castigo por la fornicación viene contra el cuerpo mismo. Muy interesante esto, ¿por qué? Porque las personas, pues, y ahora es muy común, mi cuerpo, mi decisión. Así lo dicen por el aborto, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Y es lo mismo con respecto a la fornicación. Yo decido con quién acostarme, con cuántos acostarme y qué me importa. A nadie le estoy haciendo daño. Bueno, sí le está haciendo daño, le está haciendo daño a su cuerpo. Y toma en cuenta que muchos de estos juicios pueden caer sobre su cuerpo, como es el caso del primer capítulo de Romanos. En el primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo menciona que la desviación en la que cayeron los idólatras, Dios la cargó sobre su propio cuerpo. Es por eso mismo que ellos dejaron el uso natural de la mujer. Dice el apóstol Pablo, Dios los entregó a una mente reprobada. Es parte del juicio, ya es el principio del castigo de Dios.
Y ese es el problema. Y ese es el problema con seguir haciendo lo malo. Ah, bueno, pero tengo a Cristo que me lava de mis pecados. Qué fácil, ¿no? Pero no es ese el propósito y Dios no nos trajo para eso. Más adelante también el apóstol Pablo habla sobre, sobre el Israel que ellos recibieron el maná, ellos fueron librados, ellos vieron las plagas en Egipto y fueron librados y llegaron al desierto ya libres, siendo el pueblo el tesoro de Dios. Por supuesto, ¿qué pasó? Por causa de su incredulidad, a causa de su idolatría, a causa de su maldad, muchos cayeron. Muchos no llegaron a la tierra prometida. Es un símbolo muy importante porque también es utilizado por el escritor de Hebreos. Entonces, el pecado no tiene los mismos efectos que antes, es cierto, pero sí tiene efectos. Dios no tolera el pecado, pero nos ha dado todas las armas, todos los medios y por supuesto tiene toda la paciencia para que nosotros vayamos caminando en su palabra, en la fe, en la esperanza y en la promesa, en las promesas, para que el Espíritu Santo nos vaya lavando y transformando nuestras almas, para que la obra del Señor Jesucristo tenga su efecto en nuestras almas. Si la muerte del Señor Jesucristo, su derramamiento, y por supuesto la justificación que hizo en los cielos, perdón, con su sangre, tiene su efecto, por supuesto, en nosotros. Nos hace nacer de nuevo. Nuestro espíritu nace otra vez. Y sabemos que en el tiempo de la resurrección, nada más el Señor Jesucristo se va a manifestar, como dice capítulo 3 de Colosenses, solo el Señor Jesucristo se manifiesta, nosotros nos manifestamos en gloria con Él. En un abrir y cerrar de ojos, como menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahora, si la obra del Señor Jesucristo tiene efecto en nuestro espíritu y tiene efecto en nuestro cuerpo, no tiene efecto en nuestra alma, no hay ninguna transformación para nuestra alma. No hay un cambio, por supuesto, no se da inmediatamente. El nuevo nacimiento es un evento, es un momento. La resurrección será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y vendrá la gloria del Señor Jesucristo. Seremos vestidos de la gloria del Señor Jesucristo, como dice el último capítulo de Filipenses. La gloria del Señor Jesucristo, la gloria de nuestro cuerpo será semejante a la gloria del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, nuestra alma no tiene ningún efecto. Y esta es parte del ocio y parte de la pereza de los cristianos actualmente. Y se ve por todos lados. Qué bonito es cantar, es excelente. Qué bonito es leer la Biblia, por supuesto, es excelente. Pero ¿cuál es el efecto en su alma? Y siempre va a ser lo mismo. ¿Cuál es el efecto en su alma de los mensajes? ¿Cuál es el efecto en su alma de servir al Señor? ¿Cuál es el efecto en su alma? ¿En qué está siendo transformado o transformada? ¿Está creciendo espiritualmente? Los frutos del Espíritu Santo se están dando. Y por supuesto, la situación de la santidad, la justicia. Está viviendo esa justicia, la justicia que el Señor le ha dado. Pues parte del efecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que eso que usted dice, que yo digo, ya no puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar, esto no lo puedo dejar de hacer, eso ya no tiene efecto en su vida, eso ya no tiene poder en su vida. Por supuesto que no lo va a cambiar inmediatamente, tiene que cambiarse su mente y eso lleva su tiempo, dependiendo de su entrega, dependiendo de su fe, dependiendo de su seguridad, pero sobre todo, diría yo, dependiendo si quiere o si no quiere. Y esa es la verdad. Un creyente que no deja de pecar es porque no quiere dejar de pecar. Eso es la verdad. Ahí está, lo vemos. Ahí está el lavamiento, está la purificación, está la justificación, está la santificación. El Espíritu Santo está en nosotros no simplemente para oír o para interceder por nosotros delante de Dios, como dice capítulo 8 de Romanos. No es simplemente para eso. Viene a lavarnos, viene a purificarnos. Capítulo 1 de Efesios menciona el apóstol Pablo que Dios nos va a presentar delante de Él. Por eso es que el Señor Jesucristo vino, hizo su sacrificio para presentarnos delante de Él. Oigan las palabras, santos y sin mancha. Santos y sin mancha. No soy yo el que quita mi pecado, el que me justifica, el que quita todo mal. Ahora, yo sí puedo estorbar a Dios. Dios es el que va a hacer la obra en mí y está haciendo la obra en mí. Es cierto que en el alma lleva su tiempo, pero
Si ya pasa un tiempo, si ya pasan 10 años, si ya pasan 20 años y como decía antes, sigue tropezando con la misma piedra, ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su fe? Mire, puede ser las juntas también. ¿Con quién prefiere estar? ¿En dónde prefiere estar? ¿Qué cosas está? Vea, ¿cuánto tiempo lleva como creyente? ¿Le agradan más las cosas de esta tierra o le agradan más las cosas de Dios? Obviamente una persona que viene a Cristo inmediatamente, no lleva un mes de creyente, 2 meses, 5 meses de creyente, esa persona lo único que conoce es el mundo. Pero cuando un creyente lleva 10 años, 20 años como creyente, esa persona ya no puede elegir. Tendría que convivir y amar y buscar solo las cosas de Dios. No quiero decir con esto que odie completamente las cosas del mundo, y no somos así, no somos legalistas. No quiero decir que sea malo ver la televisión en ninguna forma es malo el fútbol, es un excelente deporte, y diferentes cosas que hacemos en esta vida y en esta tierra son buenas, pero ¿qué es lo que prefiere? ¿Qué son las cosas vitales para su vida? ¿Cuáles son las cosas que usted necesita? Después se puede entretener. Si le sobra tiempo, puede preocuparse de otras cosas. Pero ¿qué son las cosas vitales? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Lo último que hace antes de acostarse. ¿En qué se preocupa? Cuando ya llevamos bastante tiempo y todavía nos cuesta orar y todavía nos cuesta leer la palabra de Dios, hay problemas. Al venir a la iglesia de Cristo, usted viene a cambiar su vida. Y con esto no quiere decir que usted pueda hacerlo. Usted solamente viene a cambiar ciertos hábitos, eso sí lo puede hacer. Viene a poner ciertas costumbres en orden, eso sí lo puede hacer. Viene a tomar posesión de la fe, de la seguridad que Dios le da a través de su palabra, eso sí lo puede hacer. Pero quien cambia y transforma su corazón y para eso está en su vida es el Espíritu Santo. Ese es el problema que está pasando acá y es lo que está juzgando el apóstol Pablo. Que nosotros no ni convivamos, ni permitamos, ni estemos bien con hacer lo malo. O estamos aquí para caminar para Dios. Por eso les mencionaba, más adelante el apóstol Pablo nos da el ejemplo de los israelitas. Ellos tuvieron que prepararse, ahí en el desierto, tuvieron que prepararse, tuvieron que conseguir una mayor fe, estar fuertes, madurar, entrenarse, estar seguros. Ya no eran esclavos, está bien, ya no eran esclavos, pero eso no quiere decir vivan su vida como que sin nada. Todavía les faltaba el trecho. Ese trecho que en realidad eran 2 semanas, pero recuérdense por la incredulidad. ¿Qué pasó? Se convirtieron 40 años. Y un poquito más, porque tenían que estar un poco de tiempo ahí en el Sinaí. Entonces, falta ese trecho. El apóstol Pablo lo señala y también nos lo señala el escritor de Hebreos. Nos falta ese trecho, nos falta ese camino por completar. Con esto no quiere decir que nosotros estemos ganando la salvación, ya tenemos la salvación. Como los israelitas recibieron la salvación de esa, la liberación, que de hecho es la misma palabra que se utiliza, liberación y salvación es la misma palabra utilizada en el griego. Entonces, esa liberación que recibieron de Egipto, esa salvación ya la recibieron. Pero lo que pasa es que les faltaba el último trecho para poder llegar a la tierra prometida. Eso es lo que señala esa imagen y el apóstol Pablo nos dice, por eso es que se escribieron estas cosas que sucedieron antes para nuestro ejemplo, para nuestra seguridad y para que estemos seguros. Es en estos pasajes donde el apóstol Pablo más adelante menciona, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque estamos caminando todavía estamos caminando y estamos en un lugar peligroso. Estamos en una guerra, en medio de una guerra, en medio de un conflicto. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? El diablo está alrededor nuestro buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Ahora, para un creyente, verdadero creyente, nacido de nuevo, o que ha recibido el Espíritu Santo, pero que no se deja transformar, ¿cuál sería el juicio? Obviamente no la condenación, pero sí su partida de esta tierra. Su vida se acortará en esta tierra. Y ese es el juicio precisamente que se trata acá en el capítulo 5. Como mencionaba, no es algo que nosotros hagamos.
Más bien es, y es mejor así, y creo que así lo tomaron todos los teólogos y todas las iglesias a lo largo de la historia. Este es un ejemplo dado precisamente porque era el apóstol Pablo y era una de las primeras iglesias, la iglesia de Corinto. Y era una iglesia con problemas muy graves, muy difíciles. El creyente entonces tiene un su tiempo y así debería ver su vida. Y todos debemos verla así. Está este pecado, está este mal que yo hago. ¿Cuánto tiempo llevo con ese mal? ¿Y por qué no me lo puedo quitar? ¿Por qué no me lo puedo quitar? Teológicamente, bíblicamente, el problema no es Dios, ni el Espíritu Santo que está en usted. El problema es que nosotros no nos limpiamos de esa levadura. Por eso es tan importante el ejemplo. Hay una levadura. Hay algo pequeño, pero que nos molesta en todo. Y es eso lo que tiene que buscar. Es eso lo que tiene que buscar en oración. Es eso lo que tiene que pedirle al Espíritu Santo. Guíame, muéstrame. Quiero limpiarme de eso, ya no quiero necesitar esto, ya no quiero necesitar estos males. Y el Espíritu Santo le irá encaminando, le guiará, le mostrará, usará los mensajes, usará estudios, usará lo que sea necesario para guiarle en ese camino. Pero tiene que ser algo que ustedes se acuerdan, la regla tan importante que nos da el Señor, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. A veces nosotros no pedimos porque no queremos dejar de hacer lo malo. Y lo digo por mí, por mí. Yo he sido así. Yo sé que el Señor tiene el poder para quitar este mal que hay en mí, pero yo no quiero. Pero es precisamente lo que tenemos que buscar. Empezar a buscar. Tú sabes, y decirle al Señor sinceramente, tú sabes, Señor, que esto no me deja de gustar, que esto todavía sigue conmigo, que esto me da cierta alegría, pero yo ya no quiero. Yo sé que esto te molesta. Yo sé que me lleva a pensar mal. Yo sé que llega a darme una mente reprobada, como aparece en el capítulo 1 de Romanos. No tanto así, por supuesto, pero es malo esto que tengo. Y yo he visto tu mano, he visto tu cuidado para mi vida y sé que me lo puedes cambiar, pero soy yo quien no quiero. Es ahí donde tenemos que empezar, en el deseo. Y bueno, entonces si esto era lo que me agradaba, entonces necesito cambiar. Ya no quiero que esto me agrade, ahora quiero que las cosas de Dios sean mi agrado. Y a veces es eso lo que hace falta. ¿Dónde está su agrado? ¿Dónde está su emoción? ¿Dónde está su dicha? ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su alegría? ¿En las cosas de este mundo? Cualquiera que sea. O en las cosas de Dios. Pues ciertamente es tan importante que el creyente ponga su vista, su alegría, su gozo en las cosas de Dios. Entonces empezará a odiar el pecado, empezará a odiar la maldad. Ya no la necesitará más porque sabe que su alegría está en buscar a Dios, conocer a Dios, entender más de Dios, aprender más de Dios y estar más cerca de Dios. Tomen en cuenta que para muchas personas, muchísimas personas, comprendieron que el Señor Jesucristo era su Salvador, pero por causa de su pecado lo rechazaron. El Señor es bastante claro, amaron más sus obras, amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más sus obras, las tinieblas. No querían que sus obras se mostraran como malas, entonces por eso necesitaban la oscuridad, querían quedarse en las tinieblas y se alejaron de la luz. Y por eso es la condenación. Lo dice capítulo 3 de Juan. Entonces, muchísimas personas están en condenación por eso. Nosotros entonces como creyentes, ¿qué bendiciones podemos perder precisamente por seguir aferrados a ese mal? Perseveremos entonces, cambiemos, dejemos que el Espíritu Santo nos transforme y consideremos verdaderamente que la vida cristiana es una transformación del alma. Tomen en cuenta esto como un ejemplo vital para sus vidas. Como cristianos iniciamos no cambiando nuestro espíritu, reviviendo espiritualmente. Recuerden que estábamos muertos espiritualmente y entonces fuimos revividos espiritualmente. Viene el Espíritu Santo, se hace uso uno con nuestro espíritu, también lo menciona aquí en el capítulo 6 de 1 Corintios. Viene el Espíritu Santo y entonces nacemos a esa vida espiritual. Tomen en cuenta entonces lo que mencionaba, la resurrección. En la resurrección vamos a
vivir esa transformación gloriosa ganada por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación, ya no tendremos sed, ya no tendremos hambre propiamente, ya no tendremos muerte, ya no tendremos enfermedad, ya no tendremos debilidad, ni cansancio, ni fatiga, ni vejez, ni ninguna cosa. Y además, por supuesto, seremos vestidos de la gloria de Cristo, de tal manera que dice capítulo 3 de Primera de Juan, que veremos a Dios tal y como Él es. Entonces consideren que nuestra vida verdaderamente es una vida de cambios y de progresos. Más adelante el apóstol Pablo habla de que vamos de gloria en gloria, vamos de progresos hacia la eternidad. Y hacia una eternidad gloriosa, a una eternidad dichosa, pero tenemos que entender que muchas cosas que están en nosotros hoy y que vivimos hoy, no vamos a llevarlas allá y ya no estarán allá. Por eso, que no nos cueste soltar eso, que no nos cueste dejar esas cosas atrás. Es algo penoso, es algo muy penoso ver a las personas cómo rechazan a Cristo Jesús, esa esperanza de gloria, la única verdadera esperanza de gloria, precisamente por algo tan patético y miserable como la borrachera, la fornicación y todas esas cosas. Que son humanas, sí, que son placer, sí, pero son cosas del cerebro, nada más ciertas excitaciones y cosas así, que son genuinamente patéticas. No digamos los drogadictos. Usan esa sustancia para que su cerebro descargue. Por eso es que después están todos cansados, todos decaídos. ¿Por qué? Porque el cerebro está completamente fatigado de tantos neurotransmisores que sacó. Ahora, por eso, esas personas, por eso, por esa descarga, por ese momento de placer ahí, esas personas se despreocupan de sus familias, se despreocupan de sus hijos incluso. No les importa nada, no les importa su vida, mueren y se acaban. Y no digamos la eternidad, les importa poco la eternidad. ¿Por qué? Por esas descargas, por esas endorfinas, por esos neurotransmisores que apenas son ciertos placeres que dan en el cerebro. Eso es. Y diría yo, la gran mayoría de dichas o disque placeres en este mundo son iguales. Por eso vale la pena. Por eso vale la pena desobedecer a Cristo, por eso vale la pena dejar esa gloria, ese sentido maravilloso que Dios tiene para nosotros, por eso vale la pena desobedecer a nuestro Señor Jesucristo e incumplir con su voluntad en nuestra vida. Pensemos en todo esto. Pensemos en todo esto, por supuesto, para cambiar. Y consideremos que las partes un poquito fuertes de la Biblia son muy útiles, no son útiles al alma, son útiles para que transformen nuestro corazón y que nos orienten y nos regresen, especialmente si a veces estamos pensando en ir en contra del camino. Y muchas veces lo estamos. Nuevamente lo digo yo por mí. Muchas veces pensamos en ir contra lo malo, nos encontramos con estos pasajes fuertes, contundentes, pesados, difíciles de la Escritura, pero son buenos. Son buenos para nuestra alma, son buenos para orientarnos, son buenos para guiarnos al Señor Jesucristo. Bien, vamos a terminar acá. No sé si tienen preguntas, comentarios.